¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos de nuevo aquí en Para Todos Lados. Siempre han existido niños y niñas que desde muy pequeños han manifestado ser del sexo contrario, lo que significa sufrir la incomprensión de quienes les rodean. Pero la transexualidad infantil es una realidad y hoy vamos a hablar de ella en el programa. Efectivamente, también dedicaremos la tertulia de historia al telón de acero y la división que imperó en Europa durante décadas. Pero antes retomamos el tema de la transexualidad infantil, ¿no, Marta? Sí, en cualquier caso, muchos padres no saben cómo actuar cuando sus hijos o hijas se identifican con el sexo contrario. En el caso de ser menores de edad, todavía quedan más afectados, quedan estupefactos. La falta de protocolos, tanto como educativos como sanitarios, y la incomprensión social provoca situaciones difíciles y, como decíamos, a veces angustiosas. Pero los casos de menores transexuales, insistimos, no son anecdóticos. Un ejemplo lo encontramos en la unidad de trastornos sanitarios de género del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde en la actualidad atienden nada más y nada menos que a 45 menores. ¿Qué deben hacer los padres? ¿Cómo ayudarles? En Para Todos Lados intentaremos aportar algunas respuestas con los invitados que ya nos acompañan. Se los voy a presentar. Empezamos con Natalia Aventín, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Menores Transexuales Crisalis. La saludamos. ¿Qué tal? Bienvenida al programa, Natalia. Gracias. También nos acompaña Mar Cambroyé, que es presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía. Bienvenida, Mar. Buenas tardes. Y por último saludamos a Iván Mañero, que es cirujano plástico, estético y reconstructivo, fundador de IM Clinic y presidente de la Fundación Dr. Iván Mañero. Bienvenido al programa también. Gracias. Bueno, para empezar, nos gustaría saber cómo se manifiestan de entrada los menores que se sienten de otro sexo. ¿Cómo puede estar uno seguro de que no es algo pasajero? Por ejemplo, Natalia. Bueno, los menores en realidad no es que se sientan del otro sexo, es que te dicen que son del sexo que ellos sienten. Es una expresión, dijéramos, cambiada. No es que les hemos asignado un sexo con el que no se sienten identificados. Entonces, bueno, lo manifiestan desde muy pequeñitos, normalmente con 2 o 3 años ya empiezan a decirlo. Y si no se les coarta, lo continúan diciendo a lo largo del tiempo. El problema está en que los padres tendemos a decirles que no es lo que ellos dicen, que la realidad es la contraria. Con lo cual empiezan a cambiar el discurso, porque los niños lo que quieren es la aceptación de los padres. Entonces depende un poco del entorno donde se desarrollan, se ven más libres para expresar lo que sienten o menos. Y como, si acaso, como matiz, hay que diferenciar lo que es un niño femenino o una niña masculina de lo que es un niño transexual. Tienen bastantes diferencias. La principal es que el niño que es transexual se siente del sexo que dice, que no es con el que le identificaron al nacer, y a lo demás adopta roles de ese sexo, está más cómodo con niños de ese sexo. El niño, por ejemplo, un niño transexual dirá que es el camionero, no la camionera. Sin embargo, una niña masculina dirá que es la camionera, porque sí que identifica su sexo. Ahora hablamos con más detalle. Me gustaría saber la opinión también de los otros invitados. Mar. Bueno, pues yo creo que la transexualidad infantil ha existido de todas las épocas. El hecho de que hoy sea más aflorada es porque hay más información, pero yo también he sido una transexual niña y toda la gente de mi generación. La única diferencia con épocas pasadas y esta época es que la falta de información pues hace que los padres afortunadamente tengan más información, no solamente la información, sino el gran consenso a nivel internacional, médico, psicológico, sexológico, endocrinológico, que apoyan, bueno, que la identidad sexual no es algo casual, es una cosa que está en el cerebro, que es lo que nos dice que nos sentimos hombres y mujeres. ¿Qué ocurría en mi época? En mi época, lo que ha dicho antes Natalia, iba todo en un mismo saco, ya iba en el saco de la orientación. Cuando un niño era extremadamente femenino, constante y persistente, pues se confundía con un niño, pues era maricón. Este niño era maricón, o cuando una niña tenía una actitud constante y persistente del sexo al que se siente como propio, que era diferente al que se le han asignado, pues se le decía que era una niña lesbiana.
Hoy día sabemos distinguir y hay pautas para distinguir, como ha dicho Natalia, que es un niño transexual, que no es una niña transexual. Y la diferencia está en eso, en la constante persistencia en el que el niño dice, que lo puede decir no solamente verbalmente, sino también a través de su conducta. Estamos hablando de identidades, pero doctor Bañero, ¿cómo se puede explicar desde el punto de vista médico ese comportamiento en edades tan tempranas? Que algo no se pueda explicar expresamente con un análisis o algo médico no significa que algo no exista, ¿eh? Durante mucho tiempo, siempre te doy el mismo ejemplo, se creía que los ancianos estaban chochones y luego resulta que hay una cosa que se llama Alzheimer porque hemos descubierto ese análisis, ¿no? Es decir, que no tengamos el último dato no significa que eso existe, que eso ha existido toda la vida y tengamos en cuenta, por ejemplo, un dato en el que hasta las 8 semanas de vida que estamos en la barriga de nuestras madres, hasta la 8ª semana de vida de gestación, todos somos mujeres, todos. Por lo tanto, eso significa que antes de la 8ª todos somos mujeres y hay un proceso que está relacionado con los cromosomas, que a partir de unas hormonas nos vamos, si esas hormonas existen, hacia hombres y si no existen, pues se quedan en mujer, que es la parte como pasiva. Pues bien, cualquier cosa que pueda pasar o no, pero cualquier cosa que pueda pasar ahí, que sea o no una cosa mala, por decirlo así, o alguna enfermedad o lo que sea, puede producir este tipo de alteraciones. Lo que ella ya hacía un poquito, Marta hacía un poquito hincapié en que no hay transexuales menores, transexuales, todos fueron menores, todos y cada uno de los transexuales fueron menores. Lo que ocurre es que antiguamente pues eso no se daba porque el niño o porque los padres pues lo tapaban, pues no deja de ser un país con mucha tradición cristiana y estas cosas del mundo del sexo están muy fuera de sitio. Pero bueno, ¿cuándo el niño se da cuenta? Pues hasta que tenemos 2 años, los niños no saben si son niños o niñas, no lo saben. A partir de los 2 años es cuando un niño empieza a ver si es niño o niña y ahí es cuando se empieza a detectar. Y evidentemente se detectan fácilmente si somos observadores y no tenemos un poco de principios fuera de lo habitual. Con lo cual hay que observar y es frecuente. En ese proceso, ¿no? Buscando respuestas a preguntas que se hacen de entrada padres y madres, ¿no? ¿Hay suficiente información? Por ejemplo, Natalia, lo más normal es pensar que es una enfermedad. ¿Cuál es la experiencia como madre? A ver, como yo creo que los familiares que lo hemos detectado y que estamos pendientes de nuestros hijos, no lo vivimos como una enfermedad. Lo que sí que encontramos es mucho desconocimiento, tanto a nivel médico como a nivel educativo, de asistencia social. Entonces, si tienes la capacidad de entrar en Internet, buscar información, buscar asociaciones, buscar a alguien que te pueda ayudar, pues es medianamente sencillo el saber lo que está pasando. Si no tienes información y no tienes capacidad o no encuentras a alguien que te guíe, es muy complicado porque incluso dentro de los médicos, del estamento médico, muchas veces hay una parte de ideología o de que no desconocen y entonces por desconocimiento no dirigen hacia los especialistas o hacia las personas que saben, con lo cual los niños muchas veces no llegan a pasar del pediatra. Hay pediatras que hacen terapias conductistas de quítale todo lo rosa, quítale los muñecos y lo apuntas a fútbol. Que más que un diagnóstico parece una sentencia. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, antes de continuar, les queremos ofrecer un avance del programa Documentos TV que se emitirá el próximo domingo 15 de junio a las 11 de la noche en esta misma cadena, en la 2. Este documental de Concha Inza se titula El sexo sentido y aborda el tema de la transexualidad en menores. Son niños y niñas que desde su primera infancia manifiestan ser del sexo contrario al que dice su cuerpo. Niñas con genitales masculinos y viceversa, que sorprenden a sus familias por la firmeza con que defienden su identidad. Cuando empezó a decirme, mamá, yo que soy una niña, y yo decía, ¿esto cómo va a ser? ¿Esto cómo lo dice un niño tan pequeño? O cuando me decía, mamá, me la voy a cortar. Decía, pues si tengo pelo de niña, tengo cara de niña, tengo boca de niña, soy una niña. Y claro, yo la corregía. Decía que su cuerpo era de un niño. Los primeros signos pueden aparecer muy pronto.
Porque hay que tener en cuenta que de los 2 a los 3 años ya el niño es capaz de saber si es niño o niña. ¿Qué me pasaba? Me sentía rara, pero tampoco sabía... Pensaba que me gustaban los chicos y que era gay, pero luego con el tiempo pues no. La sociedad ha cambiado y las familias de los menores transexuales escuchan a sus hijos. La mayoría los apoya e intenta que su vida no sea un infierno. Nunca te esperas que te pase eso, pero una vez que te pase, lo aceptas o lo aceptas. No hay que coger y vergonzarse del niño porque sea transexual. Lo que tengo muy claro es que Patri va a ser transexual toda su vida. Entonces no es una cosa que pueda apartar, no es una cosa que nosotros vayamos a poder apartar. Pero el camino no es fácil. Hay muchos obstáculos que salvar porque los protocolos existentes van dirigidos solo a los transexuales ya adultos. A día de hoy no existe una legislación específica que regule la situación de los menores transexuales. Es un sufrimiento que lo sufren ellos, pero que la enfermedad la tienen los demás, que se llama intolerancia. El índice, por ejemplo, de suicidios en estos pacientes es muy elevado, mucho más elevado que la población, 20 o 30 veces más elevado que la población. Por eso salimos, para decir que, oye, si te pasa, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, nos decía este padre, pero en cualquier caso, ¿cuáles son los primeros pasos que tienen que dar los padres que se encuentran en esta situación? ¿Deben acudir al médico, al psicólogo? Aquí tenemos un médico. Evidentemente deben de acudir al médico, pero hoy día, por desgracia, todavía no es una disciplina ni que muchas veces se hable siquiera en la carrera de medicina, y lo que te acabas encontrando es que pocos profesionales médicos conocen muchas veces esta enfermedad, como otras, y no saben qué hacer. Entonces aún se pierden más los padres. Yo normalmente a los padres lo que sí que les aconsejo dentro de un periodo evolutivo de un niño es que evidentemente entre los 0 y 2 años los niños no saben lo que son, entre los digamos 3 y 5 años el niño hay que acompañarlo, ver que ya es diferente, observarlo, dejarlo ir, y yo creo que de los 5 años a los 10 años es cuando hay que estar encima de él, valorar si realmente hay que empezar a vestirlo o no como niña, que se sienta bien en el colegio, hay que educar a los colegios, hay que educar a la sociedad. ¿El qué? Sí, yo allí discrepo un poco. Dime. En el tema, porque en realidad, primero que has dicho que pocos médicos conocen esta enfermedad, yo no lo considero y creo que ninguno de los padres lo consideramos una enfermedad. Lo segundo es que cuando el niño en realidad te pide y te dice que es un niño con 2 o 3 años lo mejor y que se quiere poner un pantalón de chico o alguien que te dice que es una niña y se quiere poner unas faldas, lo mejor que le puedes hacer es dejarle ponerse lo que quiera, porque con 2, con 3 años, porque en realidad el desarrollo de la persona, la autoestima, va también con cómo vistes, con cómo te tratan. Si el niño te exige que le trates en un género, trátale en ese género, porque él sabrá que si luego hay que cambiar, se cambia, pero en realidad... Yo también diría otra cosa. Yo también, digamos, un poco subrayo lo que ha dicho Natalia. En ningún momento la transexualidad es una enfermedad, y quien lo declara de esa manera solamente demuestra la estrechez mental y está obsoleto en conceptos totalmente ya caducos por la propia medicina. O sea, la Asociación de Psiquiatría Americana el año pasado despatologizó la transexualidad, pero es que además hay una cosa novedosa que no hace ni siquiera 7 meses el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos ha decidido no seguir la clasificación internacional de enfermedades mentales. Primero, porque carece de rigor científico. Segundo, porque responde a conceptos ideológicos y a intereses de internacionales de laboratorio. Por lo tanto, seguir aseverando que la transexualidad es una enfermedad, como he dicho, solamente hace perpetuar la discriminación de las personas, porque lo que nos enferma precisamente es el rechazo social. Lo que nos ha perpetuado la discriminación ha sido el discurso biomédico que ha hecho que la transexualidad sea una enfermedad, sea un error. De ahí todas las palabras y conceptos que manejamos a nivel social, que vivimos en un cuerpo equivocado, que somos un error de la naturaleza. No, señores, somos una expresión más de la diversidad humana. La diversidad es muy... la naturaleza es diversa y bien por la explicación que ha dicho antes el doctor Iván Mañero, o por otra, habemos personas que de cada 1000 habemos una persona transexual.
Doctor Mañero, a ver. Sí, lo digo porque es una problemática. Cuando se habla de enfermedad, evidentemente, primero de todo, no es una enfermedad psiquiátrica, porque todos sabemos que está fuera de. La forma de hablar es cierto que se lleva arrastrando desde mucho tiempo. Y el concepto de enfermedad, como lo conocemos o como lo queremos hablar, es distinto. Es decir, yo, desde el punto de vista médico, hay personas que piden ayuda porque tienen un problema y tienen que tener una atención médica, ¿vale? Por eso es el defecto, el hecho de que un médico cuando hace una actuación, entiende que hace una actuación sobre alguien que tiene un problema y ese problema se le tiene que llamar de alguna forma y dentro de nuestra clase normalmente se le llama enfermedad. Pero es cierto y hace tiempo que esta enfermedad no es tal porque está fuera de los parámetros. Pero, de alguna forma, no todos los transexuales quieren atención médica y requieren. No todos. Los niños, la mayoría, no la requieren. No, incluso de adulto. Es decir, una vez el transexual es adulto, el transexual ya es adulto. O la requieren de distinta manera. No, pero me refiero, no requieren la operación, no requieren una atención. Es lo que te estoy diciendo. Genital, exacto. no todo Entonces, el estos mundo. pacientes, pues hay que dejarlos. Y lo que hay que hacer es socialmente darles la salida, como se ha hecho en Australia, como se está haciendo en otros países, donde se identifica este tercer sexo con los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier ciudadano. Vamos a hablar yo tampoco estoy de acuerdo de ahí. España. Pero no, Mar, dejamos Estados Unidos, dejamos Australia. en España, lo que está ocurriendo Pues mira, aquí en España, para intentar ayudar en España a los quizá padres. precisamente yo os puedo hablar de primera mano de la primera ley que vamos a tener en España, que no solamente va a ser pionera en España, sino yo creo que a nivel mundial, que es la ley que próximamente el 25 de junio se aprobará en el Parlamento andaluz, que es una ley que viene a despatologizar la transexualidad y se fundamenta también en el principio de la libre autodeterminación del género. ¿Qué significa la libre autodeterminación del género? Aunque es una palabra nueva y novedosa, ha adquirido de categoría de derecho humano fundamental. Y eso significa que tan solamente la propia persona es dueña de su propio destino y que hay que apartar que las personas transexuales seamos ya tuteladas ni por el Estado ni por la medicina. De acuerdo, pero hablemos del presente, lo que está ocurriendo ahora, esos niños que se están tratando o esos niños que reciben esa incomprensión en la escuela. ¿Cómo se tendría que tratar? Sí, en principio, a ver, los niños, por aclarar, médicamente no se están tratando. Hay algunos sitios donde les hacen ir a psicólogos, en muchas ocasiones no son necesarios, porque un niño que está bien, que no presenta ningún conflicto, simplemente está expresando su identidad y tú le dejas expresarla libremente, no tiene ningún conflicto. Lo tiene clarísimo. Entonces, a nivel educativo, normalmente no está teniendo ningún problema en los colegios. A veces la familia lo tiene claro desde el principio y ya se adapta. En otras ocasiones lo que ocurre es que cuando son conscientes hacen lo que llamamos el tránsito, que pasan a vivir con la identidad sentida, con 3, 4 años, 5, depende, hay chavales con 16, depende un poco de cuando su realidad se verbaliza o los padres la identifican y lo aceptan. Y en los colegios normalmente no hay problemas, sí que hemos tenido dentro de la asociación, es cierto que hay algunos colegios que han presentado dificultades y ha habido un colegio precisamente en Málaga donde la madre se ha visto obligada a cambiar a la niña de centro porque no la aceptaban como era. Yo espero que con la ley que dice Mar en Andalucía... Con la ley y con un protocolo que va a ser público la semana que viene, que ya hemos consensuado con la Consejería de Educación, donde se marca unas pautas ajustadas al derecho, ajustadas a la Constitución, ajustadas al Estatuto de Autonomía y a la propia LOE. Antes de continuar, les queremos ofrecer el tráiler Muaré, ese es el título, un corto de ficción que aborda precisamente el tema de la transexualidad infantil en una familia tradicional. Está dirigido por Estefanía Cortés y Juanjo Bañuelos y se está proyectando en diversos festivales de cine. Veamos. Cuando conoces a alguien todo te parecen trazos perfectos, líneas que encajan las unas con las otras. Pero con el tiempo, una de esas líneas se tuerce y el dibujo se distorsiona tanto que daña la vista. Por culpa tuya. Pero un día te acostumbras y terminas cosiendo todo como haré. Tienes una hora.
Bueno, ese era el tráiler y queríamos saber, en el caso del doctor Mañero, usted operó al primer menor transexual en España con autorización judicial. ¿Cuál ha sido la evolución de este menor? Bueno, en este país no se puede operar a un menor todavía, si no es con autorización judicial, pues está penado por el Código Penal, y la evolución pues, fue muy positiva. Es decir, estamos hablando de una persona pues, con 4 intentos de autolesión, de suicidio, con una desconexión con los padres, una chica agresiva, y después de la cirugía pues, absolutamente integrada, estudiando en la universidad, ha hecho un par de casting de modelo, con lo cual la vida es un antes y un después. Estamos hablando de algo muy serio, o sea, de una persona que ha intentado suicidarse 4 veces. ¿Tampoco es tan descabellado pensar que estas personas pueden llegar a ese límite? Tienen un índice de suicidio muy alto los menores transexuales y además de intento, y muchos lo piensan. Me parece que el porcentaje de menores que lo piensan está sobre el 80%, 40% lo intenta. Entonces es terrible el pensar que muchas veces viene ligado también a la no aceptación social y al que desde pequeños no se les deje de vivir su identidad, porque cuando tú te sientes negado continuamente a cualquier persona le pasaría lo mismo. O sea, no es una cosa que venga, no es una cosa que venga con la transexualidad, sino que viene con el rechazo social que sienten las personas transexuales. Yo lo único que quiero para terminar decir, que creo que es muy importante, que las personas transexuales existimos, formamos parte de esta sociedad, formamos parte de todo un tramo desde menores hasta adultos y que no se puede excluir a ningún ser humano de los derechos que nos ampara la Constitución. Solamente en base al derecho se nos está discriminando a niños que no son atendidos por el hecho de ser transexuales, a menores que no se les autorizan una operación, sin embargo sí se les autoriza a casarse, a abortar, a recibir un trasplante de corazón. Cuando se habla de transexualidad tiene que ser un juez. Vivimos en una sociedad donde la ignorancia hace que se nos discrimine, que se hable frívolamente de nosotros y que sea cruelmente la sociedad con nosotros. Esto hay que cambiarlo, porque la igualdad es para todos o no es igualdad, y la igualdad en todos los ámbitos. No podemos tratar a los niños diferentes que a los niños no transexuales o a los menores que, por ejemplo, se quieren operar con 16 años. Yo no digo que con 14 ni con 15, pero con 16 años, si una persona ya puede abortar, ¿por qué no se puede reasignar el género si quiere? Mar, me gustaría que nos diera algún consejo o nos diera quizá alguna opinión después de todo lo que ha tenido que sufrir o por todo lo que ha tenido que pasar personalmente, a algún menor o a algún padre de menor que se encuentre en esa situación. Pues yo lo único que digo de verdad que yo me emociono mucho cuando veo a tantos padres y tantas madres que hoy día, y gracias pues a ellos, están haciendo visibilidad. La realidad es que solamente se dejen de estudiar. Que mire, si un padre quiere la felicidad de su hijo y está viendo que un niño que se mea, que un niño que tiene tic nervioso, que un niño que es tímido, que un niño que es capaz de no querer ir al colegio, en el momento que se le permite desarrollarse libremente, es feliz, es atento y mejoran sus notas, no se están equivocando, lo están haciendo bien. Para terminar, Mar. Natalia. Digo, Natalia, perdona. Y a ver si puede intervenir Iván también. Natalia, un consejo. Bueno, el consejo yo creo que viene un poco por lo que dice Mar, sobre todo dejarles vivir y desarrollarse en libertad y una petición a las instituciones para que se actualicen y tanto en el tema sanitario como en el tema educativo colaboren. Para terminar, Iván. Acompaño un poco las palabras, ¿no? Es decir, observar a nuestros hijos, ver cómo se comportan, tener la mente abierta y en el momento en que podamos ver o observar, pues acompañarlos, ayudarlos y informarse, que es lo que hemos intentado hacer aquí en Para Todos Lados. Muchísimas gracias a Marc Ambroyé, a Iván Mañero y a Natalia Bentín por sus intervenciones. Bueno, ahora nos vamos a la calle para formularles una pregunta un tanto curiosa. Es nuestra encuesta semanal. Juanjo les da detalles. Juanjo. Vamos a ello. Marta, si entran ya lo saben. En la web de Para Todos Lados, en el extremo superior derecha, encontrarán la siguiente pregunta. ¿A qué personaje histórico le hubiera gustado conocer? Bien, pueden contárnoslo, ya lo saben, a través del correo electrónico, a través del Facebook o a través del Twitter. No hay límite de tiempo, pero anímense y envíennos sus respuestas cuanto antes porque hay quienes ya lo han hecho. Y si no, vean, atentos. Me hubiese gustado conocer a Kennedy porque cambió muchas cosas en el mundo.
o me gustaría quizás conocer unos personajes así siniestros, como por ejemplo soy rusa y Stalin. A mí sí que me gustaría conocer para comprender a esta persona. A Colón, para navegar por los mares, que me gusta. Leonardo da Vinci también, porque a mí me gusta mucho la pintura, la escultura, entonces me hubiera gustado conocerlo, sí. Padre Ferrer, por poner un ejemplo. Ojo, y no soy creyente, no soy católico. Alabo a ese hombre por su labor.